Amén, hermanos. Estamos en nuestro penúltimo sermón de Gálatas. Eh, Quiero leer los textos principales. Y dice así, Gálatas capítulo 6, verso del 11 en adelante. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Bueno, como les había dicho, nuestro sermón de hoy lleva por título La gloria de la cruz. Y ya hemos mencionado que el tema central de Gálatas es el Evangelio. Y al ver estos últimos versos de la carta, nos damos cuenta que la carta comenzó con el Evangelio, siguió a través del Evangelio y termina con el Evangelio. Si vamos ahí a Gálatas 1, versos del 3 al 4, el apóstol Pablo dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si ustedes se dan cuenta, menciona que Jesús se dio a sí mismo, entregó su vida por nuestros pecados, para librarnos de este mundo de maldad, para darnos libertad. Y esa libertad no es un escape del mundo, sino que es la libertad por la que Cristo oró al Padre, ahí en Juan 17:15, en la oración sumo sacerdotal, donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El deseo de Dios y lo que Cristo hizo en la cruz tiene el fin de que no vivamos conforme a este mundo y a las mentiras que cada día nos atacan. Como dice Romanos 12:2, que no debemos conformarnos, vivir conforme a este siglo. Y los Gálatas lamentablemente ya nos estaban conduciendo conforme al Evangelio. Por lo tanto, ya no estaban viviendo para la gloria de Dios. Ellos estaban viviendo conforme a las apariencias y habían vuelto a las cosas de las cuales Dios ya los había librado. Tanto así que la cruz ya no importaba para ellos, ya no importaba lo que Cristo había hecho por ellos, sino que lo que importaba era agradar a los falsos maestros que habían entrado y cumplir con las demandas superficiales que se les habían impuesto. Y cuando vemos a los Gálatas y los comparamos con nuestra vida, quizás no hemos caído en cosas así. Tal vez nos miramos y no estamos viviendo de apariencias, no estamos agradando a Dios por nuestras propias fuerzas. Pero la realidad es que ser un Gálata insensato o un Pedro desviado es algo que está muy cerca de nosotros, es algo que está a la vuelta de la esquina. Lo que pasa en muchas ocasiones es que estamos viviendo como los Gálatas, pero estamos engañados y pensamos que estamos bien. Por lo tanto, es difícil ver nuestra verdadera condición. Cerramos nuestros oídos al Evangelio, nos tapamos los ojos y ya no queremos ver la cruz, olvidando así nuestro llamado supremo. Perdemos nuestro interés por la vida de Cristo en nosotros y este mundo nos estanca en la queja y la vanagloria y en otras tantas actitudes y pecados que nos alejan de vivir esa vida corandeo delante de Dios para su gloria. Nuestro penúltimo sermón de Gálatas, dejemos que Dios, por medio de su palabra, hable a nuestros corazones y renueve nuestra mente para seguir andando conforme a su evangelio. Y aquí le pido que ponga ahí sus ojos en el texto, ya nos metimos de lleno a nuestro texto. Y nuestro primer punto se llama gloriarse en la carne. Y el verso 11 nos dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Este verso nos permite comprender la importancia de esta carta porque Pablo no dictó a nadie la carta, sino que él mismo la escribió. Y quiero que te imagines al apóstol lleno e inspirado por el Espíritu, escribiendo esta última parte para así ir cerrando esta carta a los hermanos de Galacia. Y pareciera un texto que solo hace una invitación a leer. Pero el verbo mirar, que en el original es jorao, es una orden, una exhortación. Pablo está mandando a los Gálatas a que vieran las grandes letras con las que escribió, porque se cree que debido a la enfermedad que el apóstol Pablo tenía en su vista, él escribía con letras grandes. Esto sin duda habla del amor que Pablo tenía por los Gálatas, a pesar de que ellos ya no lo veían como antes. El apóstol que le había predicado el Evangelio, mostrando el fruto del Espíritu en su vida, los amó y fue paciente con ellos, y ahora les estaba mostrando que él era diferente a los falsos maestros. Por eso el verso 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El mensaje de que estos falsos maestros predicaban obligaba a las personas a circuncidarse y lo hacían para quedar bien con los demás. Ellos querían tener un grupo de gente que viviera según las apariencias e intentaban convertir a los verdaderos creyentes en simples practicantes del judaísmo. Si Jesús fue tan criticado por la vida que vivió, si a Jesús lo criticaron tanto los fariseos y todos los líderes religiosos, es porque él se juntaba con aquellas personas que los judíos, que los que practicaban el judaísmo jamás se hubieran juntado. Él se juntaba con el borracho, se juntaba con la prostituta, se juntaba con los samaritanos, con todos los enemigos de, por así decirlo, los judíos, porque ellos vivían en una burbuja. Ellos decían: nosotros tenemos la salvación, nosotros tenemos el pacto de Dios, y ellos veían a los demás como perros, como basura. Y aquí le pido a nuestro hermano Javier que pueda leer 2 Corintios 5:12. Amén. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Amén. Amén. Y aquí quiero que entendamos algo importante y que nunca debemos olvidar, hermanos. Si el Evangelio fuera una flecha que apunta a un blanco, ese blanco es el corazón del hombre, porque es nuestro interior el que necesita ser redimido. Y si nuestro interior es transformado, entonces nuestra vida delante de los demás mostrará esos resultados. Recuerda el texto de Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cualquiera que viva de las apariencias buscará la vanagloria. Hubo un tiempo hace algunos años donde yo vivía mucho de las apariencias. Oraba para sentirme mejor que los demás, no veía fútbol, no escuchaba música mundana, no veía películas. Por eso me hacía mejor que los demás. Pero mi corazón, en lugar de ser humilde y sencillo, estaba lleno de orgullo, mirando a los demás como peores que yo. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas para tener cierta apariencia, para considerarme más santo que el otro, para estar más espiritual que el otro, entonces yo quiero agradar a Dios
con mi apariencia. Iglesia, intentar agradar a Dios en la carne nos ofrece un camino fácil mediante obligaciones superficiales. Cumple con esta lista y entonces estás bien. En este camino, la cruz de Cristo no es importante. No es un evangelio de cruz. Y si no es un evangelio de cruz, tampoco es un evangelio de gracia, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Incluso esta vida de querer agradar a Dios con nuestros esfuerzos y apariencias nos podría mostrar ante las personas incluso como verdaderos creyentes. Pero cuando seguimos estas formas de vida, nuestras actitudes que están arraigadas a los pensamientos más profundos del corazón, tarde o temprano saldrán a la luz. ¿Por qué creen que Pablo les decía a los Gálatas, ¿dónde está la satisfacción que ustedes tenían? ¿Dónde está el amor que ustedes tenían? Al inicio les decía a Gálatas, si ustedes hubieran podido, se hubiesen sacado los ojos para poder ayudarme. ¿Pero qué estaban haciendo ahora los Gálatas? Se estaban mordiendo unos a otros. Estaban vanagloriosos. Si podían destruirse entre unos a otros, lo harían. Querer agradar en la carne no destruye el pecado, sino que mimetiza el pecado, lo maquilla. Como cuando antes llegábamos con la mejor pinta quizás a la iglesia, pero hablando mal de tu hermano o hermana, o habiendo hecho un gran escándalo antes de salir. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas simuladas, como perfil de Facebook, donde todo está bien. Pero agradar al Señor nos llevará a ser transparentes y mostrarnos como somos, porque de esa forma podremos ayudarnos unos a otros. Nos hemos acostumbrado quizás a creer que el que cree en el Evangelio siempre tiene que estar bien. Hermanos, no siempre tienes que estar bien. Y el hecho de confesar tu pecado, el decir, hermano, estoy en esto, eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. Y todo lo contrario, si alguien quiere vivir de las apariencias, nunca va a reconocer su pecado. Aquellos que obligaban a los Gálatas a circuncidarse eran hipócritas. Se circuncidaban y ni siquiera vivían en la ley que ellos mismos predicaban. Es decir, vivían dañando a la gente, haciendo mal, y lo único que querían era ver gente hipócrita igual que ellos. Hermanos, cualquier mensaje que nos lleve a vivir vidas hipócritas no es el verdadero evangelio. O no es el evangelio o no lo estoy comprendiendo. Cualquier mensaje que nos prometa un evangelio sin sufrimiento y persecución no es el evangelio. Por eso es que muchas veces estamos tan cómodos y sufrimos no por la causa de Cristo, sino por nuestro propio pecado. Porque queremos vivir el evangelio, pero solo superficialmente, es decir, sin sufrimiento. Pero debes saber, hermano, que el Evangelio nos hará salir de nuestra zona de comodidad. Nuestro corazón está incómodo cuando es confrontado con la verdad del Evangelio. Si Pablo reprendió a Pedro delante de todos y trató a los Gálatas de insensatos, es porque ellos estaban intentando agradar a Dios con sus esfuerzos. Hermanos, entendamos que desde Adán y Eva hasta hoy, la gente, los personajes del Antiguo Testamento que vivieron bajo la ley de Dios, ninguno de ellos pudo agradar a Dios por sus esfuerzos. ¿De qué habla Hebreos 11? Si alguien me puede decir. No sé si estaré bien, pero habla de la justificación por fe. Claro, habla de la fe, habla de los héroes, ¿de qué? De la fe. Los héroes de la fe, ¿cierto? No dice que Abraham se circuncidó, él y toda su gente, vivió en rectitud y que por eso fue un héroe, sino que por la fe, que es un don de Dios, por la fe Abraham salió de su tierra, porque vio su incapacidad, pero confió en Cristo aún sin verlo. Por esto no podemos agradar en la carne a Dios, vivir una vida de simulación, debido a que si intento agradar a Dios por mis propios medios, jamás lo lograré. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que no viene de fe es pecado. El Evangelio apunta al corazón.
Y al hacer el cambio en el corazón, nuestra vida externa va a cambiar. Si antes ofendías al otro y te daba lo mismo, hoy deseas pedir perdón porque tu corazón está dolido por haber pecado contra Dios y contra tu prójimo. Aunque la carne obviamente nunca va a querer. La carne nunca quiere pedir perdón al otro. Pero el Espíritu nos está impulsando a pedir perdón. No sé si me pueden traer agüita, por favor. Está agarrando un espíritu aquí. Si antes eras rencoroso, hoy deseas perdonar de todo corazón. Si antes al escuchar un mensaje solo decías, esto es para, le codiaba ya a tu hermano y decías, esto es para mi hermano que está al lado, hoy reflexionas profundamente y dices, Dios me está hablando a mí. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos lleva a reflexionar continuamente en lo que estoy haciendo mal para ayudar a mi hermano. Una de las cosas que más evidencia que en tu corazón está siendo formado Cristo y que no estás agradando a Dios por tus medios es que eres consciente de la maldad de tu corazón. Hay gente que se confunde porque va pasando los años y dicen, sigo pecando, sigo viendo mi pecado, hermanos. Mientras más te acercas al Evangelio, más feo te ves. Mientras más te acercas al Evangelio, más sucio e inmundo te ves, pero al mismo tiempo más esperanzado te sientes porque el Evangelio a eso nos lleva. Aquel publicano, hermanos, de la parábola que Cristo nos relata en Lucas 18, ese publicano decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname todo lo malo que he hecho. Y esto no es algo que decimos como una mera repetición. No pedimos perdón en los servicios por ser por vanas repeticiones, sino porque el Señor nos lleva a ver cuán malos somos y cuán pecaminoso es nuestro corazón. Dios usará a otros para hacerte saber que has pecado. Porque muchas veces hacemos y decimos cosas que para nosotros están bien, pero dañan a otros. Dios ha usado muchas veces y sé que seguirá usando a mi esposa para ayudarme a ver mis actitudes desde otra perspectiva, dándome cuenta por el Espíritu Santo que esa actitud, que ese comportamiento era un pecado. Dios te usará a ti y a cualquier hermano, incluso puede usar a alguien no creyente para mostrarnos algún pecado del que no sabíamos que estaba en nuestra vida. Y Dios hace esto para llevarnos al arrepentimiento, a metanoia, el cambio de mente, el cambio de conducta y al desarrollo del fruto del Espíritu en nosotros. Miremos estas grandes letras, amados hermanos, con las que Dios nos habla hoy, las grandes letras del Evangelio que van directo al corazón, con el fin de formar a Cristo en nosotros y evitar gloriarnos en la carne y vivir de apariencias. Amén. Dígame ahí en su casa. Punto 2. Gloriémonos en la cruz de Jesús. Hermano Mauricio, por favor, lee el verso 14, Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Voy a leer este texto en tres versiones que tengo aquí. Nueva Traducción Viviente dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Nueva Versión Internacional. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Traducción del lenguaje actual. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Oh hermanos, si había algo que Pablo no quería hacer, era gloriarse como lo hacían los demás, en las apariencias y en sus esfuerzos. Él no quería jactarse por sus logros personales. Y aquí acompáñame, por favor, a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 6. Le pido a nuestra hermana María que lo pueda leer. Filipenses capítulo 3, versos del 4 al 6. Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Amén. Hermanos, Pablo tenía todo en su currículum, en su historia, para confiar en sus propios esfuerzos. Él fue un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. Fue miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que persiguió con crueldad a la iglesia, y de acuerdo a lo que los otros veían, él obedecía la ley al pie de la letra. Y uno podría decir, pero si Pablo vivía una vida de rectitud, era estricto en su vida, era un hombre que vivía con justicia, una buena persona, tenía una buena opinión de los demás de la comunidad, con ese currículum quizás no le costó nada ser evangélico. Pero al estudiar Gálatas nos damos cuenta que Pablo no confiaba en su currículum, y aunque tenía todos los elementos para no ser perseguido por el evangelio, para no tener problemas con los judíos de aquel tiempo, para no padecer y vivir una vida relajada, ser un hombre de exitoso quizás, no, Dios lo había llenado de gracia. Por eso cuando vio a Pedro que estaba viviendo de las apariencias, le dijo delante de todos, ahí en Gálatas 2, del 20 al 21, con Cristo he sido crucificado. Mi currículum, mis apariencias, mi falsa justicia, mi bondad que creía tener, mi fariseísmo, mi circuncisión, todo lo que confiaba fue crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Wow, hermanos. Es triste decir, pero muchos de nosotros estamos viviendo una vida de apariencias, intentando agradar a Dios en la carne. Y tú me dirás, ¿pero qué significa eso? Déjame graficarlo de forma sencilla. Los Gálatas, luego de haber conocido el Evangelio, se conformaron a un falso mensaje que les decían, crean y hagan esto y estarán bien. Y dejaron de agradar a Dios en el Espíritu. Ellos se estancaron, y aún viendo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, de las consecuencias de su estancamiento, no se daban cuenta de que ya no estaban viviendo para Cristo. Una de las señales de que estás viviendo de apariencias es que ya no te esfuerzas por Cristo. ¿Qué? Pero hermano, me estabas diciendo hace poco que esto no se puede agradar a Dios por nuestros esfuerzos, y ahora me estás diciendo que no me esfuerzo por Cristo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Romanos 4:20 dice que Abraham no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, se esforzó en fe, dando gloria a Dios. Deuteronomio 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo ahí en la segunda carta, el capítulo 2, verso 1.
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si no te estás esforzando por Cristo en la fe, en la gracia y en el poder de Dios, entonces te has conformado a la mentira de tu falso maestro favorito, tu corazón. Hermanos, el falso maestro más grande que ha existido y que va a existir con nosotros hasta que nos muramos es nuestro corazón. En Apocalipsis capítulo 3 se nos habla de la iglesia de la Odisea. Ellos ya no se esforzaban por Cristo y decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si en nuestro corazón no hay un anhelo por buscar, por conocer, por amar, por tener todo de Cristo, entonces tú y yo somos miembros de la iglesia de la Odisea. Si no estás anhelando que llegue ese momento del día donde hablas con el Padre, si en medio de tu día no estás dedicando tiempo a aprender y llenarte del Evangelio, entonces felicidades, eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de ninguna cosa. Oh, mi hermano, qué triste cuando la tibieza se apodera del corazón del creyente y descansamos en lo que creemos saber. Nuestra falsa autojusticia, como aquel fariseo que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, tengo buena doctrina, asisto a una iglesia sana teológicamente, creo las 5 solas, los 5 puntos del calvinismo. Aquel hombre tenía la misma visión de la iglesia de la Odisea. No soy tan malo, no soy como los demás. Apariencias, apariencias, apariencias. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea? No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La hermana Nancy DeMoss, en su predicación titulada Un llamado a una iglesia en bancarrota, acerca de la iglesia de la Odisea, decía: cuando piensas que estás bien espiritualmente, no tienes motivación para seguir avanzando, ni para crecer espiritualmente, ni para participar activamente en la guerra espiritual. Cierro cita. ¿Sabes por qué cuando ves a tu hermano caer, lo primero que haces es destruirlo con tus palabras? Porque estás muy bien espiritualmente y no necesitas nada. O cuando ves que alguien en medio de una situación difícil necesita aliento, necesita oración, un consejo, un abrazo, y tú vas como los amigos de Job y lo destruyes con tus comentarios legalistas. Otra buena forma de saber que caminas por apariencias es que eres áspero y dices las cosas sin gracia ni amor. Iglesia, no nos engañemos. Reconozcamos que muchas veces somos miembros de la iglesia de Galacia, de la Odisea, que somos más parecidos al fariseo que a aquel humilde publicano, que nuestra vida es una vida de apariencias continua que no se esfuerza por Cristo. Pero sin duda alguna el deseo de todo creyente, de todos nosotros, es nunca gloriarnos y descansar en nuestras apariencias. Sin embargo, somos débiles y descuidamos nuestra relación con Dios y desvalorizamos la obra de Cristo. ¿Y cuál es la solución? ¿O acaso todo está mal? Claro que no. Si Dios nos habla con tanta veracidad y sin rodeos, es porque nos ama, y por eso Pablo decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, si quiero gloriarme en la cruz y vivir la vida que Dios desea, entonces necesito estar en la cruz, descansar en la cruz, pensar en la cruz, meditar en lo que Cristo hizo, su sufrimiento, porque solo por la cruz nuestro interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por nosotros también fue crucificado. Y si te das cuenta, Pablo vuelve a decir lo que dijo en Gálatas 2:20: con Cristo he sido crucificado. Mi currículum, mis apariencias, mi falsa justicia, mi bondad que creía tener, mi fariseísmo, mi circuncisión, todo lo que confiaba, todo lo que yo confiaba fue crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada,
ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Oh hermanos, no nos podemos aferrar a nada externo. Es imposible vivir de las apariencias y que eso glorifique a Dios. Acompáñame por favor ahí a Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 10. Hermano Javier, por favor, Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 10. Filipenses 3 del 7 al 10. 7 al 10, sí. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Perdón. 3, 7, 10. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. En otras palabras, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiero gloriarme en la cruz. Quiero la cruz. Quiero vivir una vida centrada en la cruz, porque esa vida me mantendrá a los pies de Cristo, mirando su amor, mirando a Dios por la fe, con el fin de vivir solo para su gloria. Eso es lo que exclaman las nuevas criaturas de Dios, todos aquellos que hemos creído en Él por su gracia. Estas nuevas criaturas que muestran el fruto del Espíritu, la vida de Cristo en nuestras vidas. Efesios 2 del 10 al 16 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oh bendita cruz, Gálatas 3, 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo tuvo que convertirse en maldición por nosotros, experimentar el peso del pecado, el ardor del infierno colgado de la cruz, exclamando al Padre, Eli, Eli, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Murió colgado de un madero llevando nuestra culpa, nuestras transgresiones, cada falta, cada pecado. Él los llevó y antes de morir dijo las palabras en las que deberíamos descansar cada día. Consumado es, ya todo está hecho, misión cumplida, transacción finalizada, rescate pagado. Y con esto nos pasó a todos los creyentes las bendiciones de su pacto. Abramos nuestros ojos una vez más a la cruz. Si hoy somos del pueblo de Dios, es por la cruz. Si hoy estamos reconciliados con Dios, es por la cruz. Si hoy somos nuevas criaturas, es por la cruz. Y es en la cruz donde nuestra vanagloria, donde todas las cosas de esta tierra en las que confiamos, se caen. Todas las cosas de este mundo sin valor fueron crucificadas para nosotros. Por eso el verso 16 termina siendo el contraste con los que quieren agradar en la carne y dice, y a todos los que anden, esto Igeo, como decía el capítulo 5, verso 25, en esa marcha militar, conforme a esta regla, es decir, conforme a la cruz, conforme al Evangelio, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, a ti y a mí, hermanos, a la familia de la fe. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sin duda alguna, andar conforme al Evangelio traerá paz a nuestra alma y experimentaremos la misericordia del Señor en este caminar donde tendremos tropiezos, sí, pero vivir de acuerdo al Evangelio y gloriarse en la cruz es la única razón y lo único digno de tomar todo de nosotros con el fin de agradar al Padre. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, innumerables azotes, cárceles, grilletes marcados en sus manos y en sus piernas, pedradas, naufragios y tantos sufrimientos, porque la gloria de la cruz tenía más valor que los aplausos de los hombres. Pablo puso en una balanza la cruz y todo lo que creía tener y se dio cuenta de que todo eso era basura. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, ¿cómo voy a seguir buscando gloria en la basura? Mejor dejaré mi vida atrás para conocer la gloria de la cruz. Pon en la balanza aquello que más amas, aquello que amas tanto que se te ha vuelto un ídolo, eso que te consume, que te has vuelto tibio, eso que te atonta. ¿Cuánto pesa? ¿Seguirás viviendo para eso o dejarás tu vida atrás para conocer la gloria de la cruz? Amén y amén. La gloria de la cruz. Vamos a orar al Señor.